Con su permiso, presidente, buen día, secretario, canciller, coordinador general, colegas de la Fundación Teletón. Fernando, buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a enfocarnos a el informe técnico con la actualización más reciente que presentamos ayer por la tarde, y como solemos hacer aquí en el Pulso de la Salud, vamos a identificar algunos de los temas de mayor importancia sobre lo que está ocurriendo con la epidemia. Y también vamos a comentar sobre uno de los elementos que ya está destacando el secretario de Salud, que es el tema de la mortalidad, qué la explica, por qué ha ocurrido y cuáles son los elementos de acción que se necesitan emprender para, más allá de COVID, tener un abordaje importante de estas causas raíz. Si me pasan la primera, aquí tenemos la síntesis en una gráfica en forma visual que destacábamos en los días recientes. En esta gráfica se muestra los casos confirmados en color ocre, los casos sospechosos en color amarillo. Recordar que estos casos sospechosos son personas que tienen la enfermedad, que tienen los síntomas de la enfermedad, se les ha tomado una muestra para diagnóstico por laboratorio y durante algunos días se está en espera de ese resultado de laboratorio. Y finalmente, en el color morado, aquellas personas que teniendo la enfermedad fueron notificadas, identificadas, se les tomó la muestra, pero el resultado del laboratorio fue negativo y son aproximadamente la mitad de quienes se detectan con enfermedad. Una de las señales importantes a destacar en esta diapositiva es que por 2 semanas consecutivas, la semana 28 y la 29, se ha tenido una disminución de la cantidad de casos que se registran al día. Esto ya es una tendencia razonablemente consistente. Tenemos 20 entidades federativas que todavía tienen incremento en el número diario de casos, pero hay 12 que ya tienen una disminución progresiva y las hemos ido comentando. Hemos acumulado 44.022 personas que lamentablemente han perdido la vida y se han registrado 395.000 personas que se han confirmado. En la siguiente diapositiva vemos la estimación. Recordamos que la estimación es un mecanismo para anticiparnos al acontecer epidémico, dado que las personas que presentan la enfermedad sabemos qué porcentaje, semana por semana y estado por estado, van a ser probablemente confirmados. Y por eso podemos saber que tenemos 435.862 personas que se estima tienen la enfermedad COVID de las personas que se vigilan por el sistema de vigilancia. Pero como se puede ver también en la curva de hasta arriba, la línea de color azul claro, ya 2 semanas consecutivas los casos estimados también muestran reducción. Ojo, alerta, atención, que esto no es garantía en absoluto de que la epidemia va a seguirse comportando de esa manera. Sí y solo si se mantienen las medidas de seguridad sanitaria, se atiende las indicaciones del semáforo de seguridad sanitaria COVID, entonces vamos a lograr que la epidemia vaya por ese curso. Si por el contrario se hace un desconfinamiento demasiado acelerado o el conjunto de la sociedad no mantiene las medidas de precaución, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en espacios cerrados donde no es factible tener sana distancia, el mantenerse en casa cuando se tienen síntomas, entonces sí puede ocurrir que haya rebrotes y repuntes que hemos estado comentando. Es de destacar que 11% de los casos que se confirman y de los casos que se estiman han tenido la enfermedad en los últimos 14 días. Esta es la parte activa de la epidemia. Recordar que el 90% de los 435.000 casos que se muestran en esta diapositiva ya no tienen enfermedad, la tuvieron hace más de 15 días y si no ocurrió lo que es más lamentable, que fallezcan, las demás personas se han recuperado. Entonces es importante porque la suma de casos acumulados nos puede dar una falsa impresión de un tamaño de la epidemia en cada momento, cuando en realidad solamente en los últimos 15 días las personas permanecen contagiantes.
Las siguientes dos diapositivas lo que nos muestran es cómo se ha ido reduciendo la velocidad a la que crece la epidemia, y esta es una idea que es muy importante porque aun cuando se van sumando nuevos casos cada día y aun cuando en el conjunto la suma de casos de un día es generalmente mayor a la del día anterior, la velocidad a la que se van acumulando es cada vez menor, hasta que llegaremos a un punto cero, donde posteriormente empiecen a disminuir la cantidad de casos diarios. Para los casos estimados es 1.3%, y para la mortalidad, que es la siguiente diapositiva, es 1.1%. Contraste, se disminuyó 0.1%, una décima porcentual respecto a la semana anterior, y así es esperable que seguirá disminuyendo. Finalmente, en la parte básica del informe técnico tenemos la ocupación hospitalaria que comentamos todos los días y que monitoreamos en todas las entidades federativas y de hecho en todos los municipios. Tenemos que 47% de las 30.199 camas destinadas a la atención de personas con infección respiratoria aguda grave están ocupadas, y tenemos un remanente de 53% aún libres. En orden de frecuencia, las entidades federativas tienen distintas proporciones de ocupación y se muestran en la diapositiva. Nuevo León en este momento es la que tiene más ocupado su sistema de salud por personas que padecen COVID. Esto no es sorprendente porque Nuevo León está en este momento en la fase ascendente de la epidemia, entró más tarde que el resto de las entidades federativas, cerca de 5 semanas posterior a otras entidades. Sigue Tabasco, Coahuila, Veracruz y los estados que se muestran en la diapositiva. Y en la última podemos ver que 38% de las camas destinadas a personas críticamente enfermas, es decir, personas que necesitan ventilación mecánica, se encuentran ocupadas, con un 62% todavía disponible de las 9.936 camas que se han ido agregando. Y lo mismo Nuevo León, seguida de Tabasco, Puebla, Colima y Veracruz, es el orden de frecuencia de esta ocupación hospitalaria. Ahora, el segundo elemento que nos interesa dar a conocer, lo tomamos de la conferencia de prensa vespertina del jueves pasado, en donde nuestro colega, el doctor Ruy López Ridaura, especialista en epidemiología nutricional, nos mostró en síntesis el impacto de las enfermedades crónicas, sobre todo cardiometabólicas, sobre la mortalidad COVID, para recordarnos la importancia de enormes epidemias de estas enfermedades que México tiene desde hace muchos años. Recordar que hace 4 o 5 años ya se había declarado formalmente a la diabetes y a la obesidad como emergencias epidemiológicas. Emergencias epidemiológicas fueron declaradas formalmente, y lo que posiblemente quedó pendiente es las acciones necesarias para enfrentar estas epidemias. Hoy que tenemos la epidemia de COVID, y no solo en México, sino en el mundo entero, se ha podido documentar de manera muy consistente con métodos de análisis epidemiológico muy robustos que estas enfermedades, las cardiometabólicas, hipertensión, diabetes, obesidad y otras que a continuación mencionaré, están causando la mayor contribución de mortalidad por COVID. Entonces se agrega una enfermedad emergente de carácter infeccioso sobre epidemias no infecciosas que ya existían en el mundo, y entonces los mayores estragos ocurren en ese segmento de la población que desafortunadamente padece estas condiciones crónicas. Y eso requiere de una atención dirigida, ya lo requería porque son un contribuyente muy importante de la mortalidad general, como lo veremos a continuación, pero nos lo pone de manifiesto el COVID. Justamente ayer en el Reino Unido, el gobierno de Reino Unido comentaba también sobre la intención de abordar frontalmente este problema de las enfermedades crónicas con distintas campañas que ayuden a modificar los hábitos alimentarios, porque también en el Reino Unido y varios otros países las enfermedades crónicas son una importante causa de mortalidad. Ahora, México es uno de los países del mundo entero que ha tenido las más importantes epidemias de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular en todo el mundo. Hemos sido
por varios años, ya sea el primero o el segundo de los países con las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso. Seguimos siendo el primer país en prevalencia de obesidad infantil, con 35% de los niños y adolescentes teniendo sobrepeso o bien obesidad. Primer país del mundo en la niñez y en la juventud. Regresando al tema de COVID y relacionándolo con esto, podemos ver en forma panorámica en esta diapositiva cuál es el lugar que ocupa México en comparación con otros países en términos de la mortalidad medida de la manera que debe medirse, que es de acuerdo a la población. Entonces, la mortalidad por 100,000 personas, México tiene 64%, 32.6%, por 100,000 habitantes, comparado con otros países que se muestran ahí en la diapositiva. Esto es importante para poner en contexto cuál es la realidad mexicana. En todo momento las comparaciones tienen sus elementos a considerar y obviamente en el caso de una enfermedad emergente tiene mucho que ver también con la velocidad a la que fueron ocurriendo las epidemias. Y hemos destacado una y otra vez y mostrado la evidencia correspondiente cómo fue crítico haber abordado esta epidemia de manera muy temprana con medidas masivas de mitigación que permitieron reducir la velocidad de los contagios. Y esto es el fenómeno que una y otra vez se ha mencionado de aplanamiento de la curva. Es una comparación de la curva que hubiéramos podido tener, una curva epidémica con una gran cantidad de casos por día. No la tuvimos porque hicimos acciones de mitigación muy tempranamente y hemos tenido una epidemia lenta, pero desde luego larga, porque es la consecuencia de reducir la velocidad de los contagios. En la siguiente diapositiva lo que vemos es qué lugar ocupamos en América, todo el continente, no solo América Latina, sino todo el continente, y ocupamos el quinto lugar en mortalidad con este 32.6 por 100,000 habitantes. La mortalidad en México contrasta con la de otros países vecinos. La siguiente. Ahora, regresando al punto de las causas de mortalidad, las causas que han propiciado la mortalidad, el impacto por COVID, es muy claro que tenemos una contribución importantísima de las enfermedades crónicas en el espectro de mortalidad. Dentro de las 10 primeras causas generales de muerte, documentadas por lo menos en los últimos 15 años, México tiene muy buenas estadísticas de mortalidad desde hace mucho tiempo, y la mortalidad, así como otras estadísticas vitales, las compila una autoridad independiente del gobierno, una autoridad autónoma, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y sabemos que desde hace al menos 12 años la enfermedad cardíaca, la diabetes y los tumores malignos ocupan los primeros lugares. De hecho, son en la estadística más reciente, 2018, los primeros lugares. Y se muestra ahí 21% de enfermedad cardiovascular, 14% de diabetes y 12% de los tumores malignos. Estas tres enfermedades, a su vez, están relacionadas con hábitos de vida y con, de manera particular, hábitos alimentarios. Lo que comemos nos está causando una contribución importantísima de este panorama epidemiológico. Otras enfermedades crónicas aparecen ahí en el horizonte y la número 8 es la neumonía e influenza, que es una enfermedad infecciosa, pero que contribuye importantemente también a la mortalidad general desde hace muchos años. Suele ser la séptima, la sexta, a veces la octava o la novena. Es de destacar también que esta influenza y neumonía en parte es la mortalidad directamente causada por las infecciones respiratorias agudas graves y en parte es la contribución también de las enfermedades crónicas porque el sustrato es el mismo, los antecedentes de las personas que lamentablemente fallecen por influenza y neumonía todos los años es exactamente lo mismo: enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes. La siguiente diapositiva lo que nos muestra es la proporción, el porcentaje de personas que han fallecido por COVID. Aquí hicimos el corte hasta el 23 de julio, fecha en que presentamos inicialmente esta información, y
73% de las personas tienen al menos una enfermedad, al menos una comorbilidad. ¿Cuáles son estas? En 67% son diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedad cardiovascular como las determinantes. En la siguiente imagen lo que podemos ver es una comparación que nos permite saber la contribución de estas enfermedades. Cuando comparamos el porcentaje de personas que han fallecido y tienen una de estas enfermedades con el porcentaje de personas que no han fallecido, pero fueron casos de COVID y tienen también estos padecimientos. Vean ustedes, hipertensión, 43% en quienes fallecieron y 17% en quienes tuvieron COVID y no fallecieron. Esto es también el caso de diabetes, 38 contra 17%, obesidad, 25 contra 18%, enfermedad renal crónica, 7 contra 2%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que quiere decir EPOC, 5 contra 2%, y la enfermedad cardiovascular, 5 contra 1%. Entonces, en general, es al menos un 45% de aumento en la proporción de personas que fallecen y puede ser hasta de 5 veces la diferencia porcentual entre unos y otros. La siguiente diapositiva nos muestra, ya incorporando la edad como un factor de riesgo, 86% de las personas que tienen un desenlace fatal por COVID tenían al menos un factor de riesgo. ¿Cuáles son estos? La edad misma, mayor de 60 años, pero en el caso mexicano es muy notorio que las enfermedades crónicas son el contribuyente principal, 76%. En la siguiente imagen lo que vemos es algo que ya se conocía y que ha estado documentado, insisto, al menos por 12 años, pero la tendencia es desde hace más de 30 años. Y son obesidad y sobrepeso con 73%, hipertensión con 25% y diabetes con 14% de la población mayor de 20 años tiene estos problemas de salud. Y en muchas situaciones vemos además una sobreposición. Las personas que tienen diabetes es más probable que sean hipertensas, quienes tienen hipertensión es más probable que tengan obesidad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué causa esto? Hemos dicho, por un lado, son los distintos estilos de vida. La actividad física es un elemento muy importante para lograr reducir, desde luego, el peso corporal y también la probabilidad de tener alguna de estas enfermedades. Pero no hay duda que el motor fundamental es la alimentación no saludable. Y es también muy importante destacar que la alimentación no es solo un acto voluntario, no es solo que decidamos comer frutas o verduras o comer algún otro producto. Depende mucho de lo que tenemos en acceso. Y el acceso tiene que ver con el costo de los productos, pero también con la oferta de los productos. ¿Qué hay en mi localidad? ¿Qué hay cerca de mi casa? ¿Qué hay cerca de mi trabajo? ¿Qué me encuentro al paso de todos los días que puede ser un producto que me lleve a la boca con el ánimo de alimentarme? Y es muy claro que en México, igual que en otros países, sobre todo los países que tienen las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, lo que encontramos al paso, por mucho, son productos no saludables. Y hemos destacado los productos industrializados, procesados y ultraprocesados, incluyendo los líquidos, las bebidas azucaradas, como uno de los más claros, consistentes y grandes contribuyentes a la alimentación no saludable. A veces se ha querido orientar esta conversación como si se tratara de una confrontación o como si se tratara de un ánimo de desprestigiar a un sector de la producción o de la economía. No se trata de eso. Esto es evidencia científica y es evidencia que el mundo entero ha reconocido. La Organización Mundial de la Salud desde hace más de 12 años ha hecho enfáticos llamados a cambiar los hábitos alimentarios y ha identificado a este grupo de productos. La OCDE ha hecho al menos 2 informes a lo largo de 10 años en donde destaca la contribución de la obesidad en el daño a la salud, en la reducción de la esperanza de vida y además en un impacto económico muy, muy grande para los países.
Entonces no se trata de confrontaciones, se trata de que desde una perspectiva de salud pública las cosas se tienen que identificar formalmente para poder actuar en pro de la salud. Es lo mismo que ocurrió hace más de 60 años con el tema del tabaco. El tabaco fue reconocido con base en muy robusta y consistente evidencia científica como un producto nocivo para la salud. Hoy pocos segmentos de la sociedad podrían argumentar que el tabaco es un producto saludable. No, no lo es un producto dañino, invariablemente dañino. No hay forma positiva o forma benéfica del tabaco. Hoy ya nadie lo duda. Pero con el tema de los alimentos no saludables, los procesados y los ultraprocesados, tenemos todavía una transición en la mentalidad de la sociedad en donde pareciera sorprenderse de que la evidencia científica por más de 15 o 20 años ha identificado este tipo de contribuyentes a una salud deteriorada. Lo que vemos en la siguiente diapositiva es evidencia de un artículo científico en el que participaron investigadoras e investigadores mexicanos con otros grupos académicos de muy alta capacidad, que muestra de manera directa la estimación de cuánto contribuyen las bebidas azucaradas, el consumo de bebidas azucaradas, a la mortalidad en México. Este artículo fue publicado antes de COVID, fue publicado en diciembre de 2019 en una revista de alto impacto científico, y lo que muestra es que 7% de la mortalidad en México se asocia con el consumo de bebidas azucaradas. ¿De qué manera? Porque estas bebidas contribuyen a causar enfermedad cardiometabólica, diabetes y enfermedad cardiovascular. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es 7%? Es 40.842 muertes que cada año ocurren asociadas con el consumo de bebidas azucaradas. Eso es algo muy importante a considerar. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el Gobierno de México para enfrentar esto? Justamente, y conociendo que otros gobiernos recientes habían identificado formalmente esto como una epidemia, como una emergencia epidémica, tanto la diabetes como la obesidad, decidimos concretar las intervenciones que deben ejecutarse. Hay planteamientos de la Academia Nacional de Medicina, del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde hace varios años, sobre cuál sería una ruta crítica de intervenciones del Estado para disminuir el impacto de estas enfermedades y prevenirlas. Entonces, el 14 de febrero de 2019, el doctor Alcocer, secretario de Salud, estableció, junto con otras instituciones, el Grupo Intersectorial de Salud y Alimentación, se llamaba así en ese momento. Este fue avanzando, se incorporaron varias otras instituciones que están en la diapositiva en la parte de abajo. Noten que incluye organismos internacionales muy relevantes como UNICEF, la FAO y desde luego la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud. Noten también que son solo instituciones académicas y también organismos sociales y que pretenden trabajar de manera conjunta para enfrentar los determinantes estructurales de esta epidemia. Y este grupo hoy se llama GISAMAC, Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad Económica, porque son aspectos que están interrelacionados unos con otros. La meta es lograr un sistema agroalimentario justo socialmente, saludable, sostenible en términos ambientales y competitivo económicamente, en la medida que la capacidad económica también deriva de la sostenibilidad en los otros aspectos. Y lo segundo es transformar nuestro Sistema Nacional de Salud. Hemos hablado varias veces del modelo referencial que es la atención primaria de la salud, modelo que ha sido durante 40 años enfáticamente recomendado por la Organización Mundial de la Salud y diversos organismos tanto nacionales como internacionales, de manera consecutiva. A lo largo de 40 años se ha enfatizado en esto. Y el 9 de abril del año pasado tuvimos aquí en México el privilegio de
que se hiciera la presentación del informe sobre atención primaria de la salud, precisamente 40 años después de que empezó a señalarse esto, con una visión contemporánea de cómo debería ser este sistema. Y en la última diapositiva quiero mostrarles ya intervenciones concretas que están articuladas con base en esta visión de Estado sobre políticas de salud relacionadas con lo demás. La meta general es lograr una alimentación saludable, pero como enfatizamos, eso no depende solamente de persuadir a las personas que decidan tener otro modelo de alimentación, depende de transformar las condiciones que le permiten o no a las personas tener acceso a los productos saludables. Y es de destacar la biodiversidad que tiene México, que brinda un potencial enorme para tener productos de alimentación autóctonos que son muy ricos en sus características nutricionales y que podrían facilitar que en México tuviéramos en el plato una alimentación saludable a precios razonables y que nos permitieran cambiar nuestro modelo de alimentación. La primera de estas intervenciones fue la política de los etiquetados frontales de alimentos, los etiquetados claros, que empiezan ya formalmente el 1 de octubre en todos los productos procesados para alertar a los consumidores y consumidoras sobre el exceso de sal, el exceso de azúcar, el exceso de grasas y el exceso de calorías, que son los 4 componentes fundamentales que en exceso contribuyen con la mitad de la mortalidad en México. Muchas gracias.